Como veis, vamos variando la alabanza para que todos los estilos estén cubiertos en este tiempo donde, bueno, pues quizás sea más difícil el reunirnos, pero no imposible, y todo porque tenemos medios a través de los cuales se puede llegar. Bueno, pues tiempo de la palabra, tiempo para compartir esta palabra de Dios. Gracias por todos aquellos que nos están viendo a través de este medio, y no solo de nuestra iglesia. El otro día estuvieron casi 66 personas, aparte de los que había de la iglesia. Entonces, gracias a Dios por esas personas, y espero que alguna de estas cosas que estamos haciendo pueda ser de bendición para vuestras vidas, porque ese es el propósito. El propósito es que Dios bendiga nuestras vidas allá donde estemos. Ser hijo de Dios es una práctica que no está en exclusiva para una nación, sino que para todo el mundo, ¿verdad? Él vino a dar vida a todo aquel que crea, en todo lugar donde esté, sea en la selva o en las montañas o sea en las valles. No importa, Dios quiere dar esa vida. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 21. El Evangelio de San Juan, capítulo 21. Esta es una de las apariciones que el Señor tuvo después de resucitado. Y en todas ellas, siempre Dios tiene algo que enseñarnos. Y lo importante es que ahora en nuestra vida, en todo aquello que nos ocurre, también tiene algo que enseñarnos. Él no desaprovecha nada. No necesita libros para enseñarnos. La vida, las pruebas, las luchas, las alegrías son asignaturas que permiten que nuestra vida sea enseñada en Dios, si lo permitimos. Hacer vivencial todo lo que experimentamos en la vida es su propósito. Porque, al fin y al cabo, la vida cristiana es un proceso a través del cual nos desarrollamos y cambiamos y vamos dando testimonios a otros en esos cambios de nuestra vida. A veces dice, antes eras, pero ahora eres. Antes eras así de mal y ahora eres así de bien. Bueno, pues ese es el testimonio, ¿no? Y si todavía hay algo mal en nosotros, como vamos en proceso de cambio, la gente va a ver ese cambio a bien, cuando lo hacemos a bien, y en ese cambio daremos testimonio. Así que tampoco debemos de preocuparnos en un sentido negativo de aquellas cosas que todavía hay en nuestra vida y con las que estamos entablando de forma continuada luchas, porque no queremos que esto esté en nosotros. Pero Dios está en proceso y eso terminará. Y quizá algunos nos vean y dicen, ¿tú eres cristiano? Bueno, lo soy. Estoy en proceso. Y Dios hará y terminará su obra en mí. Porque igual que los niños que uno los ve todos los días y parece que no crecen, ¿verdad? Pero cuando hay tiempo que ha pasado y lo vuelves a ver, dices, pero ¿cómo ha crecido? El otro día me encontré, después de meses, con una vecina que tiene una nieta y la nieta estaba, yo dije, pero qué cosa, y noté como un palmo más alta en estos meses. Espiritualmente es igual. Puede que la gente a veces no lo note, pero es lo que he dicho antes, cuando alguno nos conocía haciendo algo y de pronto nos ve
que lo hacemos de otra manera y mejor, entonces puede decir, ha habido un cambio. Y nosotros decimos, pues mira, no he sido yo, ha sido en el proceso que el Espíritu de Dios está haciendo en mí que ese cambio se ha producido. Si no, pues hubiera sido igual o peor, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que entender que vamos hacia la victoria, no hacia el fracaso. Y que el fracaso en el cristiano no es más que un impulso hacia el éxito. No, para el cristiano o para Dios, el fracaso no es echarse las manos a la cabeza y decir, ¿y ahora qué hacemos? Nunca ha tenido Dios ese problema. Siempre ha tenido soluciones para todo. Siempre, alguno me dice, o sea que él siempre tiene el plan B, y digo yo, sí, el A, B, C, D, F, G, H, I, J. Digo, él tiene todos los planes. Jamás podemos arruinarlos. Bien, ¿cuál es la situación de este texto bíblico? Bueno, pues imaginaos cómo estarían esos testigos presenciales llamados discípulos, apóstoles, que le habían seguido durante tiempo y que de pronto, sin entender lo que nosotros ahora entendemos, ven a su querido maestro detenido, torturado, crucificado, muerto y enterrado. ¿Os imagináis? Si nos trasladásemos a esa época y si fuéramos uno de los que estábamos allí, que seguro que estaríamos allá, estaríamos seguramente pues desanimados, desanimados. Y ese desánimo, fijaos bien, Dios lo permitió, el desánimo de estos hermanos lo permitió, porque a través de ese desánimo iba a enseñarle y a dejar en ellos de una manera permanente. Y como he dicho antes, hacia el futuro, hoy en día nosotros vamos a ver esta impresión que produjo y ese cambio que hubo hacia bien en las vidas de estos discípulos en el propósito de alcanzar los objetivos. Fijaos bien que dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahí estaban en reunión. Yo creo que el Espíritu de Dios no se ha atrevido a trasladarnos las conversaciones que tenían, porque ya he dicho antes que estaban desanimados. Y una persona desanimada, ¿de qué habla? ¿Y qué transmite? Desánimo. ¿Es así o no? Cuando nosotros estamos desanimados, pues, si no somos hipócritas y decimos la verdad, pues hoy estoy hecho puré, estoy desanimado, verdaderamente desanimado, estoy desanimado. Entonces, no vamos a decir cosas maravillosas. Pues me siento mal, veo las cosas borrosas, veo las cosas muy difíciles hacia el futuro. Entonces, en esos momentos son momentos muy duros, ¿no? Muy duros. Entonces, son momentos en los que podemos tomar decisiones de impulso, decisiones que no son correctas. En este caso, en esa reunión llegó un momento en que Pedro, quizás agobiado, salta, como siempre solía hacer, de impulso. Voy a hacer algo, no puedo aguantar más. Y como él se dedicaba en su profesión a la pesca, como otros muchos de los discípulos que le acompañaban, entonces él dijo, voy a pescar. ¿Lo vais a ver? Verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Me voy a pescar. Es a veces como cuando estamos desanimados, me dicen, voy a darme una vuelta por ahí. En lugar de quedarme aquí llorando o dándole vueltas a las cosas, me voy a dar una vuelta. Bueno, pues él dijo, me voy a pescar.
Me voy a pescar. Fijaos que aquí en este momento no estaban planteándose el decir, vamos a orar. Cosa curiosa, oye, los apóstoles, nada menos, aquellos que el Señor les había dicho, ellos mismos, ¿no? Le pidieron al Señor de que les enseñara a orar, y el Señor les enseñó esta maravillosa oración que llamamos oración modelo, el Padre Nuestro. O sea, en ese momento no se les ocurre decir, vamos a orar. Y esto puede ocurrir en nuestras vidas, hermanos. Alguien tiene que salir sobre el desánimo y decir, vamos a orar. ¿Por qué? Porque Dios vive. Porque hoy, ahora estamos en un momento de posible desánimo. Sobre todo, bueno, pues el entorno nuestro, nuevamente, vamos a ver que si los rebrotes del bicho este, que no es un bicho porque no tiene vida propia, pero bueno, que si los rebrotes, que si muertos, que si vivos, que si adheridos, que si muchos, que si pocos, que si retrocedemos, que si avanzamos. ¿Y ahí qué viene? El desánimo. Ahí viene el desánimo. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a pescar. Me voy a pescar. Bueno, pues no es esa la forma. Este fue una de las primeras cosas que vamos a observar aquí desde nuestro punto de vista, sin criticarlos, pero sí vamos a observar de que ellos no hicieron las cosas que sabemos ahora nosotros y que ellos luego entendieron perfectamente y nos las trasladan a través de esta experiencia que deben de hacer, que deben de hacer verdaderamente. Y no debemos ignorar lo que ocurre, pero tenemos un lugar a donde ir para clamar y pedir. Y lo debemos de hacer de las dos maneras que se nos enseña. Una es individualmente, en nuestros momentos de devoción y de oración personal, y la otra es cuando decidimos unirnos, que ahora nos podemos unir, así como estamos, aunque estemos a metro, y también a través de estos medios que tenemos y de los cuales estamos haciendo uso. Y debemos de hacerlo de esas dos maneras. No irnos a pescar. Muchos se van a pescar y no están en ese deseo que Dios tiene, ¿no? De que estemos juntos clamando, clamando. Fijaos que cuando uno está de desánimo, sus decisiones pueden ser copiadas, pueden ser buenas o malas, pueden ser tomadas por otros. Bueno, ir a pescar no era nada malo, es así, pero tampoco era lo que podrían haber hecho. Indudablemente a lo mejor nosotros estaríamos tirándonos de los pelos, peor que ellos. No juzguemos, ¿no? Entonces, indudablemente, ¿qué ocurre? Fijaos lo que dice, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Yo no sé, no he mirado esto, lo miraré, pero no sé si todos eran pescadores. Pero todos se dijeron, bueno, vamos, te ayudamos a pescar, nos vamos. Y fueron y entraron en una barca, ¿Cuáles fueron las consecuencias? No pescaron nada. ¿Qué descubrimos aquí? Que hay una iniciativa, la típica del apóstol Pedro en su temperamento, y es el impulso, el hago las cosas a mi manera. Todos tenemos eso ahí también de alguna manera, que hacemos las cosas a nuestra manera, sin recapacitar, sin pensar, sin ver si eso va práctico o no. Fijaos bien que quizás Pedro pensó, bueno, me voy a dar una librona, aunque sea, voy allá, voy a pescar, voy a traer un montón de peces y así eso me va a animar. ¿Os imagináis? Voy a hacer algo y encima ese algo no sale. Voy desanimado para buscar algo que fructifique en mí algún tipo de emoción positiva, alegre. Y cuando hago eso resulta que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pedro transfiere su sentir a los otros, se los lleva y cuando llega el momento, pasa la noche
dice que esa noche, aquella noche no pescaron nada. La noche no pescaron nada. Pero si la historia hubiera acabado ahí, pues quizás la depresión hubiera sido mucho mayor en cada uno de ellos. Pero hay una cosa que nunca debemos de olvidar, hermanos. Que Dios nos cuida. Que Dios nos quiere, nos ama. Que Dios está atento a nuestras necesidades. Donde podemos acordarnos del Salmo del Buen Pastor, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada le faltará. Y sigue diciendo del cuidado que tiene hacia los suyos. Gloria a Dios. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¡Allí! Esto es lo que necesitamos, hermanos, en nuestros desánimos, en nuestros tiempos de incomprensión de lo que ocurre. Cuando no pescamos nada, necesitamos que Jesús venga. ¡Aleluya! Amén. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Jesús reaparece, cuando nos damos cuenta de que Él está, de que nos acercamos a la palabra de Dios y encontramos esos testimonios, a veces en los salmos, en otros sitios donde el Señor parece que nos habla y nos saca de ese hoyo profundo que hablan también los salmos. A veces los salmistas estuvieron en esos momentos de verdadera angustia, de verdadera precariedad física, espiritual, de ánimo, y que en la confrontación con Dios, casi siempre los salmos, en algunos de esos salmos imprecatorios, empiezan con desánimo: oh Dios, estoy hecho puré, no sé qué, por hacerlo un paráfrasis, y al final salen: ¡ay, qué alegre estoy! ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de vida. Delicias a su diestra para siempre. Gloria a Dios. La presencia del Señor marca la diferencia, sea donde sea que nos encontremos. Marca Fijaos que les dice. A mí me encanta porque no lo usa, no se usa, pero aquí sí que lo usa. Dice: hijitos. Pero vamos a ver, ¿es que era el Padre? Claro, él vino a dar a conocer el Padre, porque ahora el Padre estaba en él, y dándose a conocer. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hombre, parece que es un poco socarrón, ¿no? Ya sabes que no hemos pescado, hombre, y ahora nos dice que si tenemos algo de comer. ¿Qué nos quieres decir con esto? Y les dijo, y le respondieron: no. Porque no, vemos un no ahí, pero yo me lo imagino. Se miraron unos a otros. Dijeron: ¿quién contesta? Yo no. ¿Tú? Aquí no dice nada, pero igual fue Pedro, que es el impulsivo. No. ¿Habían reconocido a Jesús? Todavía no. Todavía no habían reconocido a Jesucristo. Era pues, el alcahuete de turno en ese momento, ¿no? ¡Hola! ¿Qué tal? Ese que se acerca al pescador, ¿no? ¿Ha pescado mucho o qué? No, todavía. Pues este era el asunto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se ha pescado qué? La diferencia, que parece ser raro que no les llamara la atención: hijitos, ¿no? Esa era la diferencia, hijitos. No obstante, no iban a mentir, no. Y entonces él le dice algo extraño, le dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la hallaréis. Y entonces le hacen caso, ¿y qué ocurre? Dice: ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que habían, aleluya, se habían puesto en esa red
cuando toda la noche no habían podido. Gloria al Señor. Dios está, si no lo vemos aquí desde la perspectiva nuestra, sin crítica, pero sí para aprender nosotros, porque nosotros en nuestras experiencias tenemos cosas iguales o parecidas, y nos damos cuenta de que el Señor lo que les está a ellos y a través de la historia fijada en la palabra, nos está enseñando lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿no? Que no estamos exentos de problemas, de angustias, de tristezas, de desánimo. Que a veces ese desánimo, esa tristeza humana, nos hace tomar directrices que nos ponen en aprietos más todavía, como no hemos pescado nada, me hundo más todavía. Pero también nos dice que el amor de Dios no es solo para salvación, que el amor de Dios está presente y nos cuida de una manera continua. Gracias al Señor. De una manera continuada. Este es el privilegio, esta es la bendición que tenemos, que Él no se olvida de nosotros, que aunque no se enfada, Él podría haber dicho, bueno, pero ¿qué estaba haciendo yo estos 3 años con ellos? ¿Qué he hecho yo? Mira que les he dicho que llegaría y resucitaría, ¿no? Pero no hay manera, aquí los tengo yo, incrédulos perdidos, desanimados, no les echen cara a nada. Va y les dice, hijitos, desconocidos todavía, echad la red, y Él las echa. Y cuando esto ocurre, empieza la abundancia. Empieza la abundancia, comenzando en este caso con los peces, ¿no? Siempre, hermanos, en nuestra vida tenemos que involucrar a Jesús. Tenemos que invitarlo a nuestras alegrías y tenemos que invitarlo a nuestras tristezas. Tenemos que invitarlo a nuestros éxitos y a nuestros fracasos. Tenemos que invitarlos siempre, siempre, siempre. Y Él nunca dice que no. No importa. Oye, nosotros no invitamos a nadie a decir, oye, vamos a hacer una celebración un poco así, estamos desanimados y vamos a hacer una celebración por el desánimo. Y recibes fulanito de tal y fulanito de tal, o fulanito y fulanita de tal, les invitan a la reunión de desánimo que habrá el día 20 y tantos a las 6 de la tarde. No me dice estos, aquí yo no voy a esto, ¿no? No voy a esto. No hay solidaridad. Ahora, si dicen que nos casamos, o celebramos nuestro cumpleaños, celebramos nuestro aniversario, ahí estamos. ¿Por qué? Porque vamos a alegrías. Pero el Señor no rehúye ninguna invitación, por extraña que parezca. No podemos seguir la tipología humana. La tipología humana que nos enseña a veces cosas erróneas en cuanto a cómo se comporta Dios. Porque Dios no es hombre para que se comporte de esa manera. Dios está allí para corregir los errores y para corregir todo aquello que pueda sonar como fracaso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ayudarnos a llegar a la meta. A llegar a la meta. Hemos presenciado en ocasiones de una forma tremenda este rayo de solidaridad en carreras, donde uno de los corredores prácticamente súper agotado o agotada ya se cae a unos metros de la meta. Y de pronto alguien que venía y que podía pasarle y podía llegar y conseguir el puesto que el otro no iba a conseguir, de pronto se para, coge, ayuda a esa persona y la lleva y juntos entran en la meta.
Esto yo creo que es un reflejo de lo que Dios siempre hace. Que no es normal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, bueno, aquí lo que cuenta es el que llega y llegar cuanto antes, ¿no? Y cada uno se las arregle. Este es el espíritu humano. Pero encontramos frases en los cuales parece que esa imagen que Dios ha plasmado en nosotros, hasta en la humanidad, se hace posible. Gracias a Dios por ello. Pero el Señor siempre lo hace. Él nunca nos dejará tirados a distancia de la meta, ¿no? Entonces, el verso 7, aquí encontramos que el iniciador de todo esto, el apóstol Pedro, sí que interviene. Aquí el corazón de Pedro no puede sino estallar al darse cuenta de que el que está ahí no es uno cualquiera, que es que el que está ahí es Jesucristo. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y el Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, sale corriendo. Sale corriendo. Los demás no. Juan solamente lo identifica, pero Pedro no solo lo identifica, sino que va y o sea, no espera a trancarla, a dejar la barca en la orilla para saltar y no mojarse, sino que se ciñe la ropa y salta a la y sale corriendo. Ay, Dios mío. Por eso Dios amaba tanto a Pedro. Es que, hijito, era un hijito con cosas raras, pero un hijito, porque Dios quiere llevarnos a la victoria. Y él se dio cuenta de que esto no era normal. Ya había tenido una experiencia parecida. Aquel que estaba allí no era una persona normal, era Dios. Y los otros discípulos vinieron con la barca. El único que se moja es Pedro. Los demás llegan con la barca. Pedro no, Pedro salta. Porque Pedro era el iniciador de muchas cosas. Por eso el Señor le dijo que iba a ser una piedra sobre la roca. Este era el temperamento que para lo bueno y para lo malo era un temperamento de impulso. Pero Dios quería que ese temperamento, esas actitudes del apóstol Pedro se convirtieran siempre en una línea en la que él pudiera ser un hombre de éxito espiritual. Éxito espiritual. Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino unos 200 codos. O sea, serían unos 50 metros aproximadamente. O sea, poca distancia, poca distancia. Descendieron a tierra y ¿qué vieron? El fuego encendido ya. El fuego encendido. Es que es tremendo, hermano. Dios sirviendo a los hombres. Dios está ahora sirviéndote a ti. Está sirviéndome a mí. Algo que es inimaginable, ¿no? Cuando uno piensa y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este Dios que hizo el cielo y la tierra sea capaz de estar a un servicio tan profundo y tan grande para mí? Cuidado. Podemos decir, bueno, pero yo quería esto y esto y esto otro y eso no me lo ha dado. Porque esa es la voz de la carne, la voz del diablo. La voz del mundo que te dice, si no te da, te deja solo. Mentira, mentira. Dios no nos deja solo. Él nos lleva siempre a aprender incluso de nuestros propios errores, que a veces son muchos, ¿no? Entonces,
¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? El Señor lo que hace es tomar control de las circunstancias que se estaba viviendo en ese momento. Siempre, hermanos, yo creo firmemente que en esta situación que estamos viviendo todos, que siempre se viven situaciones, ahora es una situación global en un aspecto, pero esto no quita en que sigan las otras situaciones que se viven cuando esta situación global no existía. Problemas familiares, angustias, falta de recursos, desánimos a montón, tristezas, también alegrías. Pero es lo mismo, sigue existiendo eso. Por eso es tan necesario, hermanos, que creamos firmemente que Dios está obrando. Y una de las cosas que aquí veo, un poquito retrocediendo otra vez al principio, es la unanimidad. Es que la palabra de Dios dice que nos alegremos con los que están alegres, pero que dice también que estemos apoyándoles a aquellos que están tristes o están en situaciones difíciles. Esta es la unidad. Porque el mundo, como ya he dicho antes en las invitaciones, una invitación yo veo que es del desánimo, y muchas veces nos encontramos con personas que están invitándonos en situaciones de desánimo. Somos sus invitados. ¿Y qué hacemos, Señor? Bueno, unanimidad. Lo que yo veo es que cuando dice el apóstol Pedro, voy a pescar, los demás dicen, vamos contigo, vamos a apoyarte. Eso es bueno. Eso es bueno. Quizás podrían haber hecho otra cosa mejor, pero lo que hace no es malo. Crea esa unanimidad que ya vimos en otra enseñanza atrás. ¿Os acordáis cuando, hablando de la iglesia y de la unanimidad, perdón, de la oración en precisamente tiempo de Pentecostés, en el tiempo de la primera iglesia? Esa unanimidad fue la precursora y ayudadora para que la iglesia pudiera fortalecerse y avanzar en unas situaciones muy difíciles que también tuvieron que vivir aquellos que estaban delante, que como vimos en ese versículo 28 de Hechos del capítulo 4, parece que era, donde establecíamos que gracias a que todo lo que había sido hecho estaba hecho según la mano de Dios. Dice en el capítulo 4, verso 28, que el otro día lo estábamos enseñando, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vamos a ver. Lo que está ocurriendo ahora estaba en esa situación, está en esa determinado según su mano. La fe y como es la teología de hoy en día, tiene que coger en este aspecto, desacuerdos, digamos. Yo creo firmemente que, hermanos, no hay nada que se escape de su mano. Y no por eso hacemos a Dios malo, porque permita o porque sepa que algo malo va a ocurrir y que lo permita. No. Eso es no darnos cuenta de su soberanía y de su bondad. Y no darnos cuenta de nuestra limitación. Porque a veces comparamos a Dios con nosotros y Dios no somos nosotros. Dios es mucho más. Él mismo lo dice en cuanto a nuestros pensamientos son más grandes que los nuestros. En cuanto a sus caminos son más altos que los nuestros. Con eso lo que nos está diciendo, ojo, no me hagáis comparaciones. No hagáis comparaciones de ese tipo, sino miradme tal y como yo soy, el gran soberano, Rey de reyes, Señor de señores. La mano de Dios está aquí. Dios está obrando, hermanos, en esta situación difícil. Nos toque vivir o morir, nos toque enfermar o no enfermar, Dios está obrando.
Y su mano no se corta, hermanos, su mano no se corta. Es quizás muy fácil decir esto ahora porque no me toca, a lo mejor si luego me pongo enfermo empiezo a decir, esa es parte de la humanidad. Pero ahí estará Dios, seguro que tirando de mí, para decir, tranquilo que yo estoy. Porque, bueno, no en situación de COVID, pero sí en otra situación he estado en la UCI y ahí estaba Dios, hermanos. Ahí estaba Dios. Entonces, si está Dios, uno puede estar en el infierno. Si está Dios con uno, puede estar en el infierno. Gloria al Señor. Entonces, dice, y subió Simón Pedro. Dice, Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y sacó, y Pedro, entonces Pedro, obediente, va a sacar la tierra llena de grandes peces. Dice, 153. 153. Y en esta ocasión no se rompe la red. Peces dice que eran grandes. Y ya sabéis que las barcas no eran unas barcas, es decir, que las redes tampoco eran unas redes tan. 150 pescados uno detrás de otro, eso es mucho pescado para pescar, ¿no? De los grandes. Todos puestos y el peso que tiene cada uno, ¿cuánto puede pesar cada uno? ¿Cuarto kilo? Pues si calculamos y es un poco de peso, lo dividimos por son casi 30 kilos o así, ¿no? Entonces, 20 y tantos kilos. Para una red era mucho. Para una red era mucho. Y entonces le dice Jesús, venid, comed. Fíjate, pero a mí lo que me llama la atención es que dice que ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? El único que ya lo sabía era vuestro rey. Es el Señor. Aún estaba mojado. Seguro que los miraba con incredulidad. ¿Os dais cuenta de qué? Por el impulso. Los otros no, los otros eran cerebrales. El cerebral es el que piensa antes de actuar. El impulsivo no, el impulsivo actúa y después piensa. Te pega un tiro y luego te pregunta, ay, perdón. Entonces, los cerebrales pensaron y dijeron, vamos a ver, es imposible esto, vamos a ver. Este parece Jesús, pero si Jesús está muerto. ¿Entendéis? Esos son los cerebrales. En cambio, este es Jesús. Y salta. Y no tenía gran error, porque al fin y al cabo no había entrado él en la tumba y esa tumba estaba vacía. No había entrado en esa tumba y en esa tumba estaba vacía. ¿Quién fue el otro que entró? Él, precisamente Juan, que es el que dice, es el Señor. Y Pedro se tira y dice, es el Señor. Jesús les dice, venid y comed, y ninguno le pregunta. ¿Y entonces qué hace el Señor? Establece una ceremonia, un acto que era imposible de que a través de ese acto no le pudieran conocer. Y es la operación nuevamente de darles el de comer. Dice, Jesús tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Servicio hasta lo último. Hasta en lo más sencillo. Bueno, ya he hecho bastante por vosotros. Ya ahora, encima os he encendido hasta el fuego. Ahora os toca a vosotros. No, el Señor coge y es el que sirve. El que sirve. Qué lección para nuestra vida también. ¿Verdad? Esa lección que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo cuando reunidos sus discípulos en esa última noche
coge una palangana, una jofaina, ¿no? Toalla, se agacha y empieza a lavarle los pies al Señor. Y el Señor le dice, esto que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tanto Pedro como nosotros hemos sido llamados a hacer lo mismo, a servir. Nosotros somos las manos de Dios, como iglesia. Nosotros somos los ojos de Dios, la boca de Dios. Nosotros estamos aquí para servir a Dios y servir a nuestros semejantes. Y lo tenemos que hacer como iglesia. Como iglesia. El otro día escuchaba una frase que me ha hecho mucho pensar. Dice, está diciendo algo así como, si la iglesia, cuando la iglesia no es perseguida, es que no es una amenaza para quien sea. Dejaros ahí. Estos, si hacen lo que queremos, si son como nosotros o peores. Es verdad, la iglesia es una amenaza para el diablo y para sus intenciones que utilizan a los hombres y mujeres de este mundo. Y los utiliza también para intentar quitarnos del medio. Por eso cuando veamos asechanzas, demos gloria a Dios, porque estamos siendo útiles. Estamos siendo útiles. No debemos de tener miedo de levantar, como mínimo, nuestra voz, de unirnos y decir claramente las cosas. A pesar de que las leyes humanas nos amenacen, porque ahora la amenaza a lo mejor no es directamente con lanzas y espadas o con metralletas, la amenaza es con la ley, con las multas, con la cárcel, detenerte, llevarte a juicio, ponerte en evidencia. Ese es el comienzo y es la forma de persecución que podemos tener. Pero tenemos que estar firmes, porque el Señor, hermanos, no nos va a abandonar. Él está sirviendo. Y estamos en un proceso de transformación y de crecimiento, tanto como personas como iglesia. Cada iglesia local está en ese proceso, porque en ese proceso está todo lo que es la iglesia del Señor, compuesta por locales o casas donde nos reunimos, pero que conforman los que se reúnen la iglesia de Cristo, del cual o de la cual Él es la cabeza. Gloria al Señor. Así que, hermanos, gloria a Dios por ello. No vamos a dejar, es decir, vamos a ser prudentes, que es lo que nos enseña la palabra, pero eso no significa que vamos a cobardarnos o que vayamos a permitir que el miedo diabólico, no el temor de Dios que es sano, sino el miedo del mundo, del diablo, nos acorrale. Dios está sirviendo, está trabajando. Él no nos abandona. Si tenemos que pasar por situaciones, debemos de pasarlas. Y debemos de ser ayudadores. Y debemos de estar unidos como iglesia, sea presencialmente o sea a través de estos medios. Que a través de estos medios puedan decir, mirad cómo se aman. ¿Qué es lo que decían en la iglesia primitiva? Y a través de estos medios también, y con los recursos que tengamos, tratar de ayudar a paliar estas situaciones tremendas. Estamos en un país que, gracias a Dios, bueno, no solo el apoyo del propio país, ya habéis visto, pues Europa se vuelca y eso es un privilegio, ¿no? Por lo cual hay ciertas necesidades que están cubiertas por el propio país. Pero aún así Dios nos pondrá situaciones en las que deberemos intervenir en lo mucho o en lo poco. Y ahí tenemos que estar dispuestos como iglesia, hermanos, poniendo o simpatizando con aquellos
que están en situaciones comprometidas y que podríamos estar nosotros así. Bien, hermanos, vamos a orar y pedirle a Dios que esto que hemos escuchado se haga en nuestras vidas. Puestos en pie un poquito, solamente los que estáis aquí, y en casa lo que queráis, claro. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta lección tan tremenda que tú diste a estos discípulos desanimados y que a través de esto nos has proyectado también en esta mañana a nosotros y a todos los que pueda haber servido esta palabra. Señor, ayúdanos a que la palabra, todo lo que sea bueno de esta palabra, que sea útil para nuestra vida, para nuestra iglesia, Señor, que produzca fruto dentro de nosotros. Que entre dentro de nosotros y produzca fruto, Señor. Porque necesitamos en ese proceso crecer cada día a esa estatura y a ese nivel que eres tú, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque no nos abandonas. Gracias porque en medio de esta situación nos ayudas. Quiero pedirte, Señor, por aquellos que están sufriendo, porque a veces oramos solo por los que están sufriendo por el COVID, pero hay otros muchos que están sufriendo por otro tipo de enfermedades. El cáncer es mucho mayor el número de personas que están sufriendo de esto. No podemos olvidarnos de las muchas penalidades que hay en este mundo y personas que se empobrecen todavía más en ya su pobreza. Yo quiero ponerte delante de ti a estas personas, Señor, porque nuestras necesidades a veces son tan pequeñas comparadas con otras necesidades que otros tienen, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mano esté extendida para dar en todo lo que podamos, porque tú nos das suficiente y un poco más para compartir. Gracias por ello, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, bendice a los que sufren, a los que están doloridos. Señor, si se ponen delante de nosotros, que podamos darles de ti, no de nosotros, sino de ti. Y sobre todo, ahora sabiendo quién tú eres y que te has resucitado, no queremos irnos a pescar. Queremos juntos ir, pero ir a clamar a ti y a tener comunión con tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podéis sentaros, los que estáis aquí, y desde aquí, un día más, me despido de aquellos que están presenciando esta palabra, este culto, desde sus hogares, de donde sea el lugar que sea, y les bendigo. Acordaos, si no lo habéis hecho ya, de suscribiros, pues esto nos ayuda, ¿no?, para seguir haciendo vídeos. Y no os olvidéis de orar por vosotros, por nosotros y por tantas necesidades que hay en el mundo. Sean por vuestras iglesias o por todas las iglesias que juntas conformamos la Iglesia Universal. Gracias y Dios os bendiga desde España, Zaragoza.